Me encantaría en este vídeo continuar con algunos datos interesantes sobre la letra de Homero Mansi, El último organito. Y en este vídeo en concreto me gustaría centrarme en algunos aspectos históricos y culturales que hacen referencia a este instrumento como una parte esencial de la cultura popular argentina, y explicar también, que ustedes caigan en la cuenta de por qué aparece este instrumento musical en diferentes tangos que han pasado a ser clásicos dentro de este baile, de esta música. En primer lugar, me gustaría invitarles a que se pusiesen en la piel de una persona de finales o principios del siglo XX, que procede del suburbio, que lleva una vida dura, porque quizá de esa manera podríamos entender que la música era un lujo, es decir, no era habitual que tuviésemos un acceso directo a la música en el día a día, sino que para eso teníamos que recurrir o bien a misa, o bien teníamos que ir a un bar, o teníamos que ir a algún sitio donde hubiese una celebración pública para deleitarnos y alegrarnos con esta cuestión sonora. Salvo que en casa hubiese algún familiar que tocase un instrumento. A finales del siglo XIX principalmente se empiezan a desarrollar toda una serie de tecnologías que van a influir también en lo sonoro, el fonógrafo, el gramófono. Pero bien es cierto que no todas las clases sociales podían tener el lujo de disponer de estos nuevos aparatos, ¿vale? Por tanto, la clase modesta o la clase pobre del suburbio, digamos que se deleitaba cuando aparecía un organillero y podía disfrutar de una tarde o de una noche de música. ¿Y quién era ese organillero? Pues en principio era un trabajador de la música que vivía un poco, hoy diríamos, a la gorra, de ese dinero, de esas monedas que recibía cuando hacía accionar ese organillo, que contenía una serie de piezas registradas entre 6 y 11 y que hacía accionar con una manivela. Por lo general iba acompañado de un animal, que podían ser o bien unas cotorritas, que aparecen en algunos tangos como las cotorritas de la suerte, y que su espectáculo consistía en lo siguiente, es decir, había un cartoncito donde había unos papelitos y esas cotorritas se supone que te adivinaban el futuro. O bien, a veces iban acompañados de monitos que hacían unas gracias, unas monerías, y a partir de ahí se ganaban la atención del público y por tanto también recibían a cambio unas monedas. Muchos de estos organilleros eran de condición muy humilde, incluso llevaban ropas raídas. Algunos, según cuentan algunos testimonios escritos, iban también vestidos con una especie de túnica, como si fuesen fotógrafos de las plazas de finales del siglo XIX. E incluso muchos de ellos utilizaban el organillo como si fuese un medio de mendicidad. Algunos incluso tenían que alquilarlos porque los organitos no eran baratos. ¿Y cómo eran esos organitos si hacemos un repaso histórico? En primer lugar, se cree que, y además consultando diferentes fuentes así lo he podido constatar, que el origen del organito en Buenos Aires se debe a la inmigración italiana y seguramente al principio los cargaba encima el organillero, iban con una especie de correas, pero posteriormente se fueron perfeccionando y iban cargados con una especie de pata de madera para cargar el peso mientras se accionaba la manivela y descargaba la música. Posteriormente fueron ganando en peso y entonces se construyeron una especie de carros. Al principio tenían 2 barras laterales y era el propio organillero quien desplazaba el organito, y posteriormente se hizo uso de un caballo para desplazar por los diferentes lugares de la ciudad este organito. En ese momento, ya cuando pesaban más de 20 kilos,
A veces se incorporaban una serie de figuritas que iban bailando mientras sonaba la música, una especie de autómatas, como la clásica marquesa y el clásico marqués, que bailan un vals que aparecerá en esta letra de Homero Mansi. De esta manera también atraía la atención de los más pequeños. ¿Qué más se puede decir interesante sobre esto? En ocasiones el organillero, digamos que se sentía molesto porque pues, esas monedas que recibía iban a caer en alcantarillas o en adoquines, y en ocasiones tenía que cortar la música para poder recoger al vuelo una moneda, ¿vale? Un poquito este era el contexto de esta música que sonaba en los suburbios. Por lo general escogían la parte de tarde, más bien noche, para aminorar ese día de personas cansadas del trabajo o de una vida dura. A veces incluso se tomaba como referencia un almacén para hacer sonar el organito, como aparece en Homero Mansi, y algunos de ellos iban puerta por puerta para conseguir el dinero de mano en mano, ¿vale? Que esto también va a aparecer en nuestro tango. Bueno, espero que hayan disfrutado esta información y continuamos en otro vídeo.